Mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de parto y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Durante mucho tiempo se escenaron y teatralizaron el nacimiento del niño Jesús, hasta que hacia el noble año de 1233, San Francisco de Asís, 15 días antes de la Navidad, dijo: quiero evocar el recuerdo del niño nacido en Belén y de todas las penurias que tuvo que soportar desde su infancia. Lo quiero ver con mis propios ojos, tal como era, acostado en un pesebre y durmiendo sobre el heno entre el buey y la mula. Así fue que ceremonió en una cueva de la pequeña localidad italiana de Greccio la Navidad. Los que allí estuvieron dicen que en la hora que San Francisco de Asís hacía que abrazaba al niño Jesús en su pesebre, una luz destellante los dejó aturdidos. La noche se hizo clara como el día y Greccio se había convertido en un nuevo Belén. Carlos III, rey de Nápoles y de España, en el año de 1760, junto a su esposa, la reina María Amelia de Saboya, traen innúmeras figuritas y en el Palacio Real montan el primer Belén. Los nobles quedan sorprendidos y tuvo tanto éxito que luego el pueblo lo pasó a admirar. Y desde entonces se lleva la tradición de que aproximadamente cada 8 de diciembre, día de Inmaculada Concepción, se construye el Belén. Y así queda en los aposentos y lugares de fe hasta el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria y a presentación de Jesús en el templo. Este taller, que consistirá en la construcción de belenes, lo hemos dividido en 9 sesiones, 9 clases, donde trataremos de todos los elementos, parte por parte, para poder construir el Belén de estas Navidades. Muy bien, haremos en principio, la primera aula de hoy será sobre materiales. Vamos a hablar de materiales, tuvimos una pequeña presentación y ahora trataremos de los materiales que vamos a utilizar, ¿vale? La segunda sesión trataremos las estructuras, tipos de belenes y estructuras. La tercera vamos a tratar sobre imitaciones, cómo hacer las imitaciones de una pared, cómo vamos a realizar
diversas texturas que vamos a utilizar y cómo se manejan todos esos elementos. A partir de ahí, hasta 9 sesiones, pasaremos cada uno por un pedacito del Belén, ¿de acuerdo? Y una semana antes tendremos el terminadito para poder ya celebrar nuestras Navidades. Pues hoy vamos a comenzar con los materiales, como os había dicho, y inspirándonos en esta semilla maravillosa que un artista ha inscrito, el Belén, pues vamos a observar, os pido que observemos nuestro entorno y vayamos captando elementos que nos puedan usar, que podamos utilizar para nuestro Belén. La lista de materiales sería interminable, yo solo voy a daros unas ideas que vamos a ser necesarias para partir de algún lugar, ¿de acuerdo? Pues bueno, viendo nuestro entorno, pues tenemos, por ejemplo, sencillamente, pues de arbustos, pues podemos arrancar sus cañitas, utilizar las hojas, o las hojas que hayan caído ya secas, que estamos ya en otoño y tenemos una variedad. Muy bien, recolectemos esos elementos, porque incluso estos tallos de estos arbustos nos servirán muchísimo, porque ellos son modelables, y con ellos lentejas o piedrecitas que las vayamos capturando en nuestros paseos, ¿vale? Muy bien, si utilizamos flores, tienen que ser flores de este tipo secas, que denominamos secas, para que nos perduren, ¿de acuerdo? Pero también frutos secos, por ejemplo, las cáscaras de nueces son fantásticas, pedacitos de cañas rotas, que las vamos a encontrar muchas, o cortezas de árboles, también las vamos a poder utilizar, o sencillamente latas vacías, de estas que tenemos de aluminio, que las usamos para muchas cosas, ¿de acuerdo? Pues tomar nota de todo eso porque lo vamos a aprovechar todo, incluso el periódico no se nos puede olvidar, Con el periódico podemos hacer pasta de papel, que la vamos a utilizar también para dar, y con ellos podemos construir varios elementos, desde cercas, puentes, o sencillamente por spam. Por spam también lo vamos a usar, es bueno porque es blandito de trabajar, es barato porque lo utilizamos en lugares de residuos, vamos a encontrar que sirvieron de protector para algún aparato tecnológico, pues esto nos puede en pedacitos hacer mucha utilidad. También lo vais a encontrar en placas, o en estas placas que se utilizan en la construcción de aislamiento. Se pueden comprar también con una anchura predeterminada, pero en la realidad, si encontráis este blanco, nos servirá igual. Y, como os había dicho, los periódicos no se os olvide, que vamos a hacer unas pastas muy interesantes. Y al final sí que vamos a necesitar un poco de madera, es lo único que nos costará un poco, porque lo ideal es que compremos una chapa, un pedacito, que ya en estos centros comerciales se utilizan, ya venden pedacitos, puede ser, por ejemplo, este es de 85 por 65, lo ideal está en que esté más o menos entre 70-50, 85-65, que quede en forma de rectángulo, ¿vale? Muy bien, pues esto nos va a servir de soporte para la construcción de nuestro Belén, y claro, sin duda ninguna, también vamos a necesitar algo importante, lo que nos dé volumen, pese poco y sea fácil de manejar. ¿Qué puede ser? ¡Ajá! El cartón. Cartón de caja de zapato, cajas mayores, que vamos a utilizar porque él es maleable, se recorta fácil, pega muy bien y podemos levantar paredes con él, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también tenéis este elemento que se llama PC, que no es muy caro también, que puede ser utilizado, ¿de acuerdo? Os doy más o menos una introducción de estos elementos que van a servir como base para que podamos iniciar nuestro trabajo.
Una cosa importante va a ser también que necesitamos herramientas. Bien, pues a partir de ahora vamos a explicar un poquito la parte de las herramientas, ¿de acuerdo? Bien. Necesitamos de tener un buen grupo de instrumentos de herramientas, ¿vale? Poquito a poco los podemos ir adquiriendo. Evidentemente vamos a comenzar con lo básico, ¿vale? Bueno, en primer lugar los de corte, ¿vale? Precisamos tener cuantos más elementos que tengamos para corte mejor, pero básico, que tengamos una tijera, si esa tijera también me cortase tela o fuese más pequeñita para algunos detalles, mejoraría, ¿eh? El cúter es indispensable, ¿vale? El cúter lo utilizamos para cartón, papel, ¿eh? Y si tenemos de dos longitudes y finuras diferentes, mejor. Instrumentos para modelar los metales, el alambre y elementos que precisemos doblar, ¿eh? Tenacillas, alicates auxiliares y uno cortante, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que ya tenemos esos básicos, ahora sí precisamos para la madera algo, un martillo pequeñito donde pongamos pequeñas piezas que necesitemos adjuntar. Y ahí vamos a cosas más sencillas todavía, pero que son fundamentales, pues lo que son alfileres. Alfileres nos va a ayudar muchísimo cuando tenemos pequeñas piezas o encajes, cuando está colando, que podamos unirlas hasta que termine de fijar bien, ¿eh? Ya sabéis que las colas, a veces principalmente la blanca o la de zapatero, precisa un tiempo de exposición, ¿eh? Normalmente son 3, 4, 6 horas para que fije bien, ¿eh? También, si tenemos los alfileres para detalles pequeños, o sea, materiales que son más leves, pues también tendremos que tener algunas pinzas de varios tamaños que nos auxilien para piezas mayores, o lo más básico que pueden ser pinzas de la ropa, ¿de acuerdo? Muy bien, otra cosa que necesitamos son espátulas, ¿eh? Espátulas tenemos de varios tipos. Tenemos esta de albañilería, esta de pintura o estas de plástico. Es importante que nos auxilien para dar enfoque a los materiales más fluidos, ¿no? Mezclas, pasar pastas. Muy bien, pues ahora, entre lo que son instrumentos, nos falta para los pequeños detalles. Cuando vamos a esculpir algunas piezas pequeñitas, tenemos estos elementos, instrumentos escultóricos, que son paletillas de metal, o pequeños bisturís que nos ayudan a hacer cortes muy exactos, ¿vale? Y una vez que tenemos eso, pues precisamos elementos como un alambre bien finita, ¿eh? Un poquito de hilo transparente, de este que se utiliza para pescar, o cuerdecillas o hilos de bramante, que también nos pueden ayudar mucho. Vale, pues otro elemento para la parte final de los acabamentos son los pinceles. Bueno, los pinceles, todo el mundo tenemos pinceles en casa, ¿verdad? Estos vamos a usarlos, unos de pelo más grueso para aplicaciones. Al final nos queda lo que vamos a utilizar para pintar. Y para pintar únicamente vamos a utilizar acrílico, tinta acrílica. Tinta acrílica que la vamos a encontrar de dos formas diferentes, que es una, esta que se utiliza para trabajos manuales, es un poco más densa, que hay que diluirla un poquito más. Las dos son pinturas acrílicas, aquí vais a encontrar una gama bastante grande de colores, y estas pues ya usamos los colores primarios, donde podemos ir organizando toda la tabla cromática, ¿verdad? Toda la tabla de colores. Pero quedaros con una cosa importante, que tiene que ser tinta acrílica que vamos a usar para trabajar el color en nuestro Belén, ¿de acuerdo? Muy bien, y me quedaba para las figuras, vamos a utilizar pues lo que son pastas, ¿eh?
Estas son unas arcillas que son arcillas, disculpa, son unas arcillas que la tenemos por dos vías diferentes. Unas que se meten al horno, es una arcilla ya preparada para meter en nuestros hornos de casa, que leen de este año, porque tenemos, por ejemplo, esta arcilla, que es una pasta de modelar, como veis es bastante fácil de trabajar y seca al aire, o sea, es fácil. Entonces, para nuestras pequeñas piececitas, yo creo que podemos ir por esta pasta, que es bastante más práctica, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estos materiales, prácticamente ya sabéis que son inúmeros, pero bueno, podemos también utilizar la creación, la creatividad, para adaptar cualquier otro elemento. Pero en estas sesiones, estas nuevas aulas que vamos a tener, trabajaremos con estos materiales principalmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues os espero para la segunda sesión, que será la próxima semana, y trataremos pues qué tipos de belenes hay y la estructura que es lo más importante, que nos va a dar el pie para iniciar nuestro belén, ¿de acuerdo? Pues espero que nos encontremos en la próxima aula y estoy encantado de que sigáis las actividades de los centros sociales del Ayuntamiento de Oviedo, ¿de acuerdo? Nos vemos.